Un pequeño recuento de la anatomía de la extremidad inferior. Esta se puede dividir en las siguientes partes que voy a detallar a continuación. En cadera y pelvis van a participar los huesos coxales, sacro y coxis. Va a tener un tipo de articulación esferoidea. Los músculos se van a disponer en grupos anterior y posterior. Las arterias va a ser la glútea y femorales. Tenemos venas ilíacas externas e internas. Con nervios tenemos al cutáneo femoral, al obturador, al ciático y al glúteo. En el muslo, el hueso que va a participar es el fémur. Va a tener los músculos dispuestos en grupos anteriores, medial y posterior. Está la arteria femoral y sus ramas, la vena femoral circunfleja, vena safaena magna y la profunda del muslo. En nervios tenemos al femoral y al ciático y ramos de los plexos lumbares y sacros. En la rodilla va a participar los huesos de la tibia, la fíbula y la rótula. Este va a ser un tipo de articulación de bisagra con capacidad de flexión y extensión. Los músculos van a ser los extensores de la rodilla y flexores de la rodilla. Tenemos a la arteria genicular, a las venas poplitea, los nervios geniculares, los ramos de los nervios obturador y femoral. En la pierna tenemos los huesos de la tibia y la fíbula. Los músculos se van a disponer en grupos anteriores, lateral y posterior. Tenemos a las arterias tibiales anterior y posterior, a las venas safaina externa e interna, a las venas tibiales y fibulares. Tenemos a los nervios peroneos común, tibial y safaeno, y también a los ramos de los nervios ciáticos y femoral. En tobillo y pie va a ser una articulación de bisagra con capacidad de pantiflexión y dorsiflexión. Tenemos a los huesos calcáneos, trágalo navicular, cuboide y cuneiforme, también los metatarsianos y las falanges. Los músculos tenemos el dorsal, el plantar central, el medial y los grupos de los plantares laterales. En arterias tenemos las ramas de la arteria dorsal del pie y del arco plantar profundo. En venas tenemos la superficial dorsal y redes venosas plantares, también el arco plantar profundo, el arco venoso dorsal y venas del pie marginal, digital y metatarsiano. En cuanto a nervios tenemos al medial, al plantar y al digital. En cuanto a las indicaciones por las que se va a realizar una tomografía de miembro inferior, tenemos varias y las vamos a dividir primero en lesiones óseas. Las lesiones óseas primero tenemos las fracturas. Las fracturas se producen generalmente por caídas de alturas importantes o también por impactos de alta energía. La tomografía es importante ya que nos va a ayudar a diferenciar los fragmentos óseos así como el compromiso alrededor de las mismas. Luego pasamos a las fracturas intraarticulares. Las fracturas intraarticulares, estas comúnmente pasan en las articulaciones y su afección hacia los huesos cercanos o lesiones óseas. Luego pasamos a las lesiones de partes blandas. En las lesiones de partes blandas vamos a tener lo que es un absceso. La tomografía será de vital importancia para diferenciar los niveles aéreos de los líquidos. Luego pasamos a los quistes, que aquí vamos a utilizar material de contraste para saber diferenciar de entre un quiste y de un sarcoma o un cáncer. Luego pasamos a infecciones como procesos adyacentes a fracturas maltratadas o procesos patológicos infecciosos. La tomografía será de vital importancia para saber el comportamiento de estas afecciones y para su posterior tratamiento. Luego pasamos a lesiones específicas, como va a ser más general la displasia de cadera, que va a ser una enfermedad que va a englobar tanto las cabezas femorales como los estábulos y a través de la tomografía vamos a poder diferenciar los diferentes tipos, como la teratológica, el de desarrollo de la cadera, displasia infantil y adolescente. Y por último la metástasis, que será de vital importancia en pacientes en los cuales van a tener procesos cancerosos ya avanzados para su posterior diagnóstico y tratamiento a futuro. Adquisición para miembro inferior, cadera. Topograma. FO mediano de 300 milímetros. Inicio borde superior de las crestas ilíacas, final a nivel del trocánter menor del fémur. Adquisición en SMU y Sharp. Reconstrucción milimétrica 0.75 en MPR con algoritmo SMU y Sharp. Ventana ósea con filtro B70 definido. Ventana de partes blandas con filtro B40 homogéneo. Fémur. Topograma. FO largo de 768 milímetros. Inicio borde superior de las cabezas femorales. Final superficie rotular. Adquisición en Sharp. Reconstrucción medio 1 milímetro. En MPR con algoritmo SMU y Sharp y volumen Rendery para 3D. Con ventana ósea B70 definido y ventana de partes blandas B40 homogéneo. Rodilla.
Topograma. Escanfo mediano. Inicio tercio distal del fémur. Final tercio distal de la tibia y el peroneo. Adquisición en Smooth. Reconstrucción milimétrica 0,75 milímetros en MPR. Con algoritmo de adquisición en Smooth y en Sharp. Y volumen rendering para la 3D. Con ventana ósea con filtro U90 y partes blandas. Tobillo y pie. Topograma. Escanfo pequeño. Inicio puntas de los dedos de los pies. Final parte distal de la tibia y el peroneo. Adquisición en Sharp. Reconstrucción milimétrica 0,75 milímetros en MPR. Con algoritmo de reconstrucción en Sharp y volumen rendering para 3D. Ventana ósea, filtro B70 definido, ventana de partes blandas B30 homogéneo. Angiotac de miembro inferior. Preparación, ayuno 8 horas. Creatinina, rangos normales. Firma del consentimiento informado. Contraste 1 cc por kilogramo. Catéter 18 Gauss. Flujo 5 ml por segundo. En la vena cubital mediana. Adquisición arterial, caudo craneal. Adquisición venosa, cráneo caudal. Ventana de angio con filtro B40 homogéneo. Reconstrucción con corte medio en MPR, en MIP, en Smooth y Sharp y con volumen rendering para 3D. Tomografía contrastada de miembro inferior. Parámetros importantes. Preparación. Ayuno de 8 horas, firma del consentimiento informado. Administración del contraste. Rectal, oral o intravenoso. Administración del contraste. Dosis 2 a 3 ml por segundo del caudal y 1 cc por kilogramo de peso en volumen. Adquisición cráneo caudal. Fase arterial, tiempo 30 segundos. Dirección cráneo caudal. Fase venosa 45 segundos. Dirección caudo craneal. Fase venosa tardía más de 3 minutos.